Mirad. Tranquilo, no corras. Relaja, relaja. Bueno, mirad. Os pongo la pantalla y os voy comentando. Resulta que Estados Unidos acaba de publicar un vídeo que vamos a ver ahora. Bueno, lo vamos a ir viendo. Le vamos a quitar el sonido porque son tiros. Estados Unidos acaba de publicar ese vídeo de sus militares abordando el buque iraní que este domingo intentó romper el bloqueo naval cerca del estrecho de Hormuz, ¿vale? Sabéis que Estados Unidos había puesto un impedimento, vamos a decir, para que realmente no o presionar, vamos a decir así de algún modo, a Irán para que, bueno, abriera o abra totalmente el estrecho de Hormuz, ¿vale? Bueno, pues resulta que las fuerzas navales de Irán, pues las tenemos aquí, como veis, esas fotos las están tomando, entre otra brutal que vamos a ver, aunque no tiene nada que ver con el estrecho de Hormuz, pero sí en su conjunto, se hace esta foto todos contentos y felices cuando abren fuego contra el ataque del estrecho de Hormuz, ¿vale? De hecho, lo explican de esta manera. Última hora. Las cañoneras IRGC de Irán acaban de abrir fuego contra un tanque en el estrecho de Hormuz justo después del trágico o del problemilla, vamos a decirlo así, de ese ataque a ese barco iraní, ¿vale? Por parte del señor Donald Trump. ¿Entendemos? ¿Qué barco fue este? ¿Qué transportaba y dónde? Revelan los detalles del buque iraní atacado por Estados Unidos. El buque de carga con bandera iraní MV Ursak, que fue atacado e incautado por la Armada de Estados Unidos, regresaba al puerto de la ciudad china, de Zhuhai, revela el Washington Post. El barco provenía de un pueblo de Ngaulam, en Zunai, en la costa sureste de China. Un lugar... Bienvenida al canal. Leas Milo, bienvenido / leccionario /... Lo que os digo, el barco provenía del puerto en la costa sureste de China, un lugar conocido por el almacenamiento de productos químicos. Datos de navegación muestran que eran productos químicos, Datos de navegación demuestran que fue interceptado a unas 30 millas, o sea, unos 48 kilómetros al sur de la costa iraní, mientras navegaba a gran velocidad por el norte del mar Arábico, en el Golfo de Omán. En Tukam pertenece la compañía naviera de la República Islámica de Irán, una empresa estatal sancionada por Estados Unidos y Reino Unido y la Unión Europea. Washington la acusa de transportar material para el programa de misiles balísticos de Teherán. Este buque de carga puede transportar hasta 4.800 contenedores de 20 piezas. El puerto chino es conocido por ser el lugar donde se envían productos como clorato de sodio, percursor, clases para combustible de choque, pero sin embargo, por el momento es desconocido qué tipo de material exacto había en la embarcación. Ojito, ¿vale? Como veis, ni el estrecho de Hormuz se ha abierto, se le cuela gente, sí o sí, o dejan colarse, porque he visto lo visto, Estados Unidos con el tema de ese embargo,
para pasar por ahí. Todo, eh, o más bien, ¿cómo lo diríamos para entenderlo? Todo puesto a lo que nos estaban contando, ¿no? Ese alto el fuego, ese que si iban a hacer la paz, que si no, porque ya sabes que ahora sí, ahora no, ahora me toca a mí, ahora no, ¿vale? Mientras tanto, mirar, y aquí es donde voy. Y mirar que ayer, no sé, perdón, la semana pasada lo estuvimos hablando. Estaban muy tranquilitos los rusos y los ucranianos, ¿recordáis que lo estuvimos diciendo? De hecho, si recordáis, a últimos del mes o primeros de este mes, Donald Trump como que estaba dejando pasar y dando el visto bueno petroleros rusos. ¿Los recordáis? Y además la semana pasada, también quiero recordar que amplió la salida de petroleros rusos. ¿Lo recordáis? Cosa extraña. Pero la guerra como tal continuaba, pero no había noticias importantes como para hacer virar hacia Rusia y Ucrania. Pues ojo a lo que vais a ver ahora. Curiosamente, curiosamente, o más que curiosamente diríamos casualmente. Vamos a ver unas imágenes donde es el momento, escuchar, del ataque de la refinería de petróleo en Tuape y consecuencias. Hay un montón de muertos y heridos. Curiosamente, oiga usted, ahora tiene tal fuerza eh, Ucrania para atacar las refinerías de petróleo rusas. Qué curioso. Vamos a ver lo que es y ahora os enseño las imágenes porque son impactantes. Durante la noche, los UAV ucranianos atacaron el CAI de Krasnodar. Se oyen explosiones en Tupep, en Jelekim y en Anapa. La defensa aérea atacó objetivos en todo el litoral del Mar Negro. Los residentes locales hablan de decenas de explosiones después de la medianoche. La situación más grave que produce en Tuapet después del ataque se incendiaron el tanque de ataque el tanque de la refinería local. El gobernador confirmó el ataque y la ciudad y el incendio. Ojo, en el puerto marítimo murió un hombre y otras personas resultaron heridas. Los restos de los drones dañaron edificios de la ciudad, se rompieron ventanas en las escuelas, en los jardines de infancia, un numeroso humo en la ciudad. También se quemó una iglesia y un edificio residencial se dañó una tubería de gas. La refinería es la refinería es una de las principales empresas de Rostec, que procesa alrededor de 12 millones de toneladas de petróleo al año y trabaja junto con las terminales marítimas a través de las cuales parte de la producción que se exporta. O sea, parte de esa producción que se exporta y que en estos momentos Donald Trump estaba dejando pasar hacia Europa, yo ahí lo dejo. En esta refinería en concreto, ahora vamos a ver las imágenes, es la segunda vez que tiene un ataque, ¿vale? No es la primera vez que la atacan, eso es verdad. Eh, y en ese momento solo murieron 2 civiles. Curioso, ¿no? Vamos a ver las imágenes. Y vamos a ir poquito a poquito metiéndonos en lo que está pasando. Mirad. Vamos a ver más imágenes. Aquí las tenemos. O sea, el destrozo ha sido bonito. A ver, aquí tengo más.
Es como una imagen más de cámara nocturna, pero como vemos, pues se va encendiendo por detrás la explosión, las luces, ¿no? O sea, para que veáis. Vamos a ver esta otra. Y es que, mirad qué barbaridad. O sea, la refinería tenía que haber quedado fuera de combate, totalmente, qué curioso, ¿no, chat? Estas son las últimas, que son esos drones. Это не прекращается. Mira qué curioso, Margot. Eso no lo sabía. Estás diciendo, Margot, que también... Te la voy a quitar el sonido que para oír tiros... ojo, mirar, es que... Ahora vamos donde yo quiero ir, pero mira, Margot, muy bien, me lo está confirmando. Dice Margot que también había explotado en una refinería en México. Que es justamente, por lo que está poniendo la compañera, el tráfico petrolero que está canalizando en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos, mirar, claro. ¿A qué vamos? Ahora vamos, acá vamos. ¿Qué os habéis creído que ha pasado con todo esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver lo que ha pasado. Esta noticia es impepinable. Esta noticia que vamos a ver ahora es totalmente impepinable. Vamos a verlo. ¿Qué pasa? El precio del petróleo explota, se dispara un 5% tras el ataque a Hormuz. Hombre, no van a poner el ataque a México, el ataque a la refinería rusa. Ellos se centran en lo que se centran. Pero vamos a ver, hasta ahora, hasta la fecha, el ataque a Hormuz continuaba. No había paz. No se dejó de atacar. No se dejó de no dejar pasar los barcos. Pero qué curioso que escuchemos en este momento cuando no solo está ocurriendo esto en el estrecho, sino que fíjate tú, cuando Trump dice que levanta por tiempo limitado el embargo a Rusia que saque petroleros, pues le explota la refinería, una de las más importantes de Rusia. Y oye, ahora me he enterado que no lo tenía en la data, muchas gracias Margot, que en México también. Y ahora decidme si esto realmente es casualidad o causa-efecto de que al final quieren, creo, me están dando a entender que quieren ellos terminar por hacer explotar el sistema. Como consecuencia volvemos a ver un nuevo shock energético. El crudo Brent se dispara más de un 6%, superando la barrera de los $95 el barril, y los inversores que descuentan ya un escenario de desabastecimiento, los riesgos de suministro global prolongados tras la reafirmación de Irán de su control sobre el estrecho y sobre todo la negativa a volver a la mesa de negociación. Pese al caos en los precios de la energía, las bolsas asiáticas, que eso sí mantienen un repunte sorprendente, una disonancia estratégica entre el pánico petrolero y la confianza en que Washington logre estabilizar la situación por la fuerza. La consecuencia técnica es una volatilidad extrema que amenaza con encarecer la logística global de forma irreversible si Hormuz permanece sellado por la amenaza de los drones iraníes. Las caídas en el precio del petróleo, en contraste con las subidas en las plazas asiáticas, principalmente ganancias moderadas en torno al 0,6-0,8. Bueno, blanco y en botella de leche, pero no solo eso. Porque claro, ¿qué está pasando, no? Pero ¿qué está pasando de verdad? No de lo que nos quieren contar. Claro, totalmente, estoy con vosotros, estoy leyendo el chat ahora, totalmente de acuerdo. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Ahora, claro, te dan las noticias separadas o en diferentes momentos. Claro, mucha gente no se da cuenta de lo que realmente están liando. Vale, vamos a lo que vamos. No solo eso. Tienen claro que no van a abrir Hormuz y por lo tanto al final, no sé, parece, digo yo, igual, parece ser
que puede ser o llegar a un intento de querer explosionar lo poco que les queda con el sistema Fiat, ¿no? Porque mirad, Estados Unidos e Irán rompen la amenaza del cierre de Hormuz y el petróleo se dispara. Vuelta al juego. Ojo, no me lo estoy inventando, ¿eh? Vamos aquí. Vuelta al juego. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Irán rompe la amenaza del cierre de Hormuz y el petróleo se dispara. A mí me hace gracia lo de Irán rompe. Irán, recordad que el tratado de paz no se sentaron con Irán. Se sentaron con Libia, con el Líbano, perdón, con Libia, con el Líbano. Que eso, el que no se diera cuenta, tonto, tonto, mierda, mierda. Entonces, ahora ya salimos con que rompen con Irán. Nunca hubo un acuerdo. Nunca hubo un acuerdo. La amenaza del estrecho de Hormuz no ha estado abierto. En concreto, estaba abierto para los que Irán quería que pasaran, pero no para el 100% de la navegación. Bueno, vamos a verlo. Que hablar por hablar es tontería, ¿verdad, chat? Vamos a ello. Que haya un acuerdo, sino en ir a negociar, parece que está alimentando al mercado para ser optimista, ¿no? Caída Sí, Tonio, sí, claro. En el mercado, por eso se quiso quedar en principio con Venezuela. Cae un 1%, 0,75 el IBEX 35, CAC 40, 1,99, pero llegaba a caer un 2,5 durante prácticamente toda la hora de la preapertura. Y luego en Estados Unidos el Dow, por ejemplo, cae 260 puntos cuando estaba perdiendo cerca de 400, ¿no? Bueno, no llega a 400. Caída del 0,54, del SP500 del 0,50 en lugar del 0,70 y del tecnológico Nasdaq del 0,48 en lugar del 0,60 y pico. No hay mucho movimiento. Sí que se mantiene la volatilidad por encima de 20, y cerca de 21, pero no en 20,97. Sino en una fotografía más de $20,92, subida del 3,10, pero más contenido, ¿no? Y luego vemos las materias primas, empieza a ser habitual ya todos los lunes, totalmente, siguen teniendo el control. Irán sigue teniendo el control. Nunca lo perdieron. El 7% que hacía al principio de cuando abría, o del 5 y pico hace apenas una hora, con lo que parece que hay una situación de mayor tranquilidad en el mercado una vez que ha visto que en este escenario lo que tenemos es un punto de encuentro, por lo menos, para ir a sentarse, no ir a sentarse. No hay ningún punto de encuentro. No hay ningún punto de encuentro. Yo sigo en las mías. ¿Qué punto de encuentro hay cuando en ningún momento ha habido ningún acuerdo? Cuando ni siquiera se han sentado a hablar con los que se debieron haber sentado a hablar. Cuando se están atacando tanto en el estrecho de Hormuz como los parapetos, vamos a decir así, que ha intentado, porque no han llegado ni a sanciones de esos cierres para que pasen o no barcos hacia Irán. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, yo creo que están de algún modo sosteniendo los mercados, a ver, o han intentado sostener los mercados, creo yo. Es una visión que yo tengo, para ver si podían, de algún modo, doblarle la rodilla a Irán, y no han podido. Y no han podido. ¿En qué momento Estados Unidos e Israel han estado por encima en esta guerra? ¿En qué momento? Ninguno. Entonces, el hecho en sí, en que Ucrania haya atacado a Rusia y haya atacado a Rusia en el tema petrolero, ojo, es porque, vamos, creo que todos aquí tenemos clara que ha sido porque se lo han ordenado. Y porque le han dado esos drones, vamos a decirlo así. No somos imbéciles. Y oye, lo que me ha dicho lo tengo que mirar Margot. O sea, es que no es ya el único sitio en concreto que se está atacando. Claro, ni siquiera ya las bolsas lo creen. Por eso no hay movimientos, ya te lo está diciendo, no hay movimientos. No se fían. Es que es de lógica. Es que es de lógica. Yo creo que se están oliendo lo que se están oliendo y ahora vamos a ver lo que ha dicho el Financial Times, que ojo. Que ojo. Que ojo.
De hecho, vamos a verlo ya. Mirad. Porque hasta la fecha... Bueno, hasta la fecha. Mirad, lo voy a buscar. O de los que hemos hablado, muy poquitas personas hemos hablado de ese reinicio y lo hemos sostenido hasta el final. ¿Vale? En principio se habló, si recordáis, luego se desechó llamándolo teoría de la conspiración, luego, bueno, hubo muchas cosas entre medio, ¿no? Pero ahora, a ver lo que tengo aquí. ¿Dónde lo tengo, leches? En Financial Times, aquí. Es que... Aquí está, mirad. Aquí está. Y ojo, pone en crisis la alimentaria mundial, yo creo que para meter más miedo. Porque lo que estamos es yendo a una crisis global brutal, en todos los sentidos. No solo alimentaria. Claro, lo importante es alimentar a tu familia, eso también es cierto, ¿no? Y ojo que está saliendo también en todos los posts, mirar, de las redes o con las personas más importantes dando la noticia. Hay que comentar algo más, hay que decir algo más, hay que ver o no entender cómo nos siguen mintiendo, nos siguen señalando para otro lado o siguen, no sé, movilizando ciertos medios de comunicación para hacernos comer con patatas que ha habido una reunión que nunca existió para la paz o el alto el fuego cuando estaban tratando con Libia y no con Irán. Y es que a mí me ha llegado al alma, me llegó esa noticia. Pero ojo, porque no solo eso, esto me parece todavía más interesante. Catherine Austinet, experta en geopolítica y análisis financiero, es asesora presidencial en Estados Unidos, nos dice: se está implementando los mecanismos para una red de esclavitud digital. Nos quedan solo 2 años para prevenir. Pueden literalmente quitarnos todos, o pueden quitarte todos tus archivos, y ojo lo que dice, incluido a tus hijos. Vamos a ver. Bien grandote para que lo veáis. Ahí la tenemos. In other words, it's the end of currency, right? Because it's simply a rule system, and you can earn credits in the rule system, and the rule system can apply all sorts of carrots and sticks. So if you're very, very good, you could get more credits. If you're bad, you could have your credits taken away. So the big issue here, if you look at the world that we've grown up in, most of us have grown up, whether Canada, the United States, in a world where the bankers control monetary policy and the people's representatives control fiscal policy, which means the people's representatives set taxes and then determine how the money's going to be spent. Now the bankers in the system can control what taxes are. If they want to raise taxes, they just take it out of your account. You have no control. And there's no need to vote for representatives because the bankers can control it directly and they can decide how it's spent. And if you don't like that, they can turn off your money. This is not far in the future. This is coming now. I mean, the laws and the systems are being put in place that make this possible. So now is the time. We have maybe at most 2 years to do the things we need to do to prevent this from clicking in and going live. So when they say it's 2030 and you have no assets, they're serious. They're creating a system where they can literally take all your assets, including your kids. Con la Sinor somos legión.
Bueno, muchísimas gracias. Y continuamos. Ojo a eso, lo que hemos visto. ¿Vale? Ojo a lo que hemos visto, pero ojo a lo que vamos a ver ahora. Mirad. A ver cómo nos explican esto, ¿no? Las FBI han reconocido como auténticas, porque esas imágenes han ido recorriendo casi todo el fin de semana en las redes, ¿no? Pero todo el mundo ponía la duda razonable por si era IA, por si no eran reales. Bueno, os podéis imaginar. Pero al final, las FBI han reconocido como auténticas las imágenes de un soldado israelí destrozando una imagen de Jesús en la aldea de Debel, al sur del Líbano, con una maza. Israel ha emitido un comunicado donde asegura que el incidente está siendo investigado por el Comando Norte y lo califica como un acto inconsistente con los valores esperados de sus tropas. Y vamos nosotros y no lo creemos, ¿verdad que sí? O sea, esos valores inconsistentes en sus tropas, esas mismas tropas que manda usted a bombardear colegios. Pregunto, ¿eh? Yo no me atrevería a afirmar. ¿Y en serio? ¿En serio? ¿Creéis de verdad, en serio, que no vamos a creer la estupidez del mundo mundial? O alguna, bueno, algunos sí, ¿eh? Hay mucho locuero por ahí por el mundo, ¿no? Que se creerá que hoy ha sido un militar que estaba un poco mal de la cabeza, ¿no? Digo, pregunto. ¿O no? ¿O sí? Bueno. Vámonos. Ahora vamos a estar entre España y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que asegura que da pena ver por unas desastrosas cifras económicas, a pesar de que no contribuye casi nada a la OTAN. Así lo ha expresado en su plataforma Truth Social, donde ha preguntado si alguien se ha fijado en lo mal que le va a España. Trump ha repetido así una crítica recurrente hacia el país, sobre el que lleva tiempo denunciando la falta de contribución económica a la Alianza Atlántica. En marzo, sin ir más lejos, denunció que España era el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa. Y a continuación, mirar que lo llevamos diciendo toda la semana pasada, hablando de Ceuta y Melilla y de la unión esta que ha habido con Estados Unidos, sobre todo con la entrada en la OTAN casi, a ver, no oficialmente, pero sí dándole información a Mohamed VI. Ahora nos encontramos con esta nota en Voz Populi, porque en este canal jamás en la vida, nunca, ¿verdad? En la vida, nos enteramos absolutamente de nada. Vamos a ver que nos lo lea la inteligencia artificial, a ver si así, no sé, la gente ve, escucha que no oye. La Casa Blanca maneja un informe contra España con referencias a Ceuta y Melilla favorables a Marruecos. El dossier, del que Trump fue informado en su residencia de Mar-a-Lago, aboga por abrir el debate sobre la soberanía de las ciudades autónomas en pleno idilio de Estados Unidos con el país magrebí. El desafío de Pedro Sánchez a la administración Trump sigue acumulando consecuencias en forma de potenciales sanciones contra España. El gobierno de Estados Unidos maneja un informe en el que se incluyen referencias a Ceuta y Melilla, favorables a valorar un debate sobre el estatus de soberanía de las dos ciudades autónomas en el norte de África. La postura estadounidense se abre, por tanto, a considerar la histórica reclamación de Marruecos sobre las plazas españolas. Según la información a la que ha tenido acceso Voz Populi, el dossier ha sido redactado por un asesor adscrito a la Casa Blanca y ha sido ya presentado al presidente de Estados Unidos, quien lo supervisó personalmente junto a un reducido equipo de colaboradores hace unas semanas en su residencia de Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, conocida como la Casa Blanca del Sur. El documento, calificado de preventivo por las fuentes consultadas, comenzó a ser redactado tras la declaración institucional, el pasado 4 de marzo, en la que el presidente español dio carácter oficial a la negativa del gobierno a facilitar a las fuerzas
militares estadounidenses las bases compartidas de Rota y Morón para su ofensiva contra el régimen iraní. En paralelo, Estados Unidos y Marruecos han seguido estrechando sus relaciones bilaterales, sobre todo en materia de defensa, con la formalización de varios acuerdos de cooperación que han convertido al país magrebí en el socio preferente de Washington en el continente africano. Este compromiso se produce además en un momento de incertidumbre respecto a la continuidad en suelo español de las bases militares compartidas, desde hace décadas objeto de deseo de las autoridades marroquíes. Un castigo con las bases. En este sentido, la administración Trump ya manifestó que está estudiando un plan de retirada de una de las bases de la OTAN para castigar a algunos miembros de la alianza de los que considera que se han puesto de perfil en la ofensiva de Irán, entre los que se contaría España o Alemania. No obstante, la idea sería reubicar esos efectivos en territorio de países de la OTAN que se han mostrado más colaborativos. Asimismo, el eventual planteamiento de sanciones contra España coincide con una nueva escalada verbal del mandatario norteamericano en la que se han combinado los reproches al presidente socialista con las críticas hacia la gestión económica de su gobierno. No estuvo ahí cuando Estados Unidos lo necesitó para la guerra de Irán, expresó el pasado 17 de abril en su red social Truth, donde también cargó contra la situación de la economía española. ¿Alguien ha mirado lo mal que le está yendo al país de España? Sus cifras económicas, a pesar de aportar casi nada a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. Da mucha pena verlo. Flancos vulnerables. En el informe del asesor de la Casa Blanca analiza los flancos vulnerables de España en aspectos económicos y estratégicos. Como informó este periódico, Repsol ha sido puesto en la diana por ser considerada como el buque insignia del negocio energético español a nivel internacional. La multinacional energética española tiene importantes intereses en Estados Unidos relacionados con la explotación de yacimientos petrolíferos, en Texas y Alaska, en generación y producción de gas no convencional, en este caso en Pensilvania, y en proyectos fotovoltaicos y de desarrollo de energías renovables, sobre todo en el estado de Nuevo México. La compañía mantiene también una fuerte apuesta inversora en el país, cifrada en los 10.000 millones de euros, para los próximos 3 años. Con el punto de mira también en Italia. Ahora que ha recuperado sus activos en Venezuela, y pese a la excelente sintonía de la empresa con el Departamento de Comercio y otras instancias administrativas de la Casa Blanca, el malestar de Trump con Sánchez preocupa en cuanto a que puede comprometer el propósito de la compañía de implicarse en el país caribeño con nuevas operaciones, y a realizar en él nuevas inversiones en exploración y producción de hidrocarburos. Este temor se ha extendido a la italiana Eni, después de las últimas críticas de Trump a la primera ministra, Giorgia Meloni, en el contexto de las descalificaciones del presidente estadounidense al Papa León XIV. La administración norteamericana contempla también medidas de presión que podrían afectar a firmas españolas de capital público que operan en Estados Unidos, como Indra, Telefónica y Navantia, después de que Washington haya requerido información detallada sobre el porcentaje estatal en el accionariado de estas compañías. Antes, la Casa Blanca amagó con la amenaza de la desinversión tras advertir a las empresas estadounidenses con intereses en territorio español de que España no es considerado ya un socio fiable y considerar a Sánchez un traidor. Los efectos del choque diplomático por la voluntad del presidente español de situarse como némesis global del trumpismo, algo que se ha visualizado aún más en la última cumbre progresista de Barcelona y con su reciente viaje a China. Se ha notado ya con el veto a compras de compañías propiedad de grandes fondos norteamericanos por el riesgo de que el gobierno de Estados Unidos acabe bloqueándolas. El criterio de los colaboradores de Trump sobre las opciones reales de que esta acometida contra intereses españoles se haga efectiva estarán muy condicionadas por cuanto se prolongue la guerra contra el régimen iraní. Si el conflicto se cronifica, hay pocas dudas sobre que el presidente de Estados Unidos agitará una campaña contra España para tratar de maquillar con un chivo expiatorio lo que sería visto por la comunidad internacional como un fracaso personal. Porque bueno, esto era de esperar, después de lo que hizo el señor Sánchez, ¿no? Con el tema de las bases. Vamos a ser, ¿cómo decirlo? Blancos claros, ¿no? No iba a atacar donde más le dolía. ¿O no? Porque después de ver los pasos del señor Sánchez
con Marruecos. Igual esto está también, oye, no quiero pensar mal, o que, aunque sí lo pienso, pactado, ¿eh? Si echamos la vista atrás y recordamos todo lo ocurrido, desde que el señor Donald Trump, y lo último que hizo el señor Donald Trump cuando terminó su legislatura allí, que fue entregar España a Marruecos, recordarlo, hasta todo lo que ha hecho el señor Sánchez Castejón a llegar a esto. Porque, oye, no sé por qué siempre funciona el piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. Bueno, pero el señor Sánchez continúa, porque ya sabéis que tiene bastantes flancos abiertos. Creo que su menor problema es el señor Trump. El mayor problema creo que es la UCO, ¿vale? Pero bueno. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas. Escuchar, es que esto es buenísimo. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra el señor Benjamín Netanyahu y Yassin Alibé. ¿Por qué? Pues supuestamente por la detención ilegal o no legal de un militar español allí. Así que la Audiencia Nacional, es increíble pero es cierto, ha abierto diligencias con el señor Netanyahu. La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Benjamín Netanyahu y Alevi tras la denuncia de Ilusia Europa, un hecho histórico sin precedentes. Un tribunal español investiga al primer ministro de Israel y al jefe del Estado Mayor de la IDF por la agresión al casco azul español. Madrid 30. Bueno, me voy a callar lo que pienso. Que no digo que sea justo, digo que es ridículo. Es mi opinión. ¿No? Digo, porque tú puedes hacer el paripé para quedar genial, pero por mucho que salga culpable este señor, creo que todos nos podemos entender que no le van a tocar un pelo. ¿O qué vas a decir? ¿Que el señor Bibi Netanyahu no venga a España? No va a venir. Ni con esto ni sin esto. O que te lo van a extraditar, señor Sánchez. Bueno, o Ilusia España. Esto me parece retirar el foco real de todos los problemas que está teniendo España, y lo digo tal cual. ¿Cuáles son los problemas que tiene España y que nos tenemos ahora que fijar? Porque es curioso, vuelvo a repetir, cuando te quieren desenfocar de algo importante. Y es de una noticia en la que todos estábamos esperando, por cierto, que se habló en su momento y que parece que ya, no parece, está ya en los medios de comunicación. ¿Cuál es? Que ya era hora. Que ya era hora. Se admite una demanda contra el señor Pedro Sánchez por incluir la orden de explicar cuántos días escondió a su hermano en Moncloa. Vamos, creo, no sé, pregunto, chat. ¿Alguien se acordaba de que este señor en la casa de los... Porque esta no es su casa. Esta no es la casa del señor Sánchez. Moncloa no es la casa del señor Sánchez. Y lo apagamos todos. Mete a un señor imputado, bueno, esconde a un criminal en su casa. Bueno, en la casa de todos, en Moncloa. No sé si nos acordaremos de ese tema. Independientemente de lo que hizo su hermano, de todo el lío y el juicio y todo el tema este. El presidente enfrenta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por desobedecer una resolución firme porque le obliga a explicar el tiempo que su hermano, procesado, vivió escondido en el Palacio de la Moncloa. Hostia, es que parece una chorrada, pero es lo que estamos diciendo. O sea, que el tipo, el presidente español, escondió a un imputado dentro de la Moncloa. O
sea, que no es una chorrada. Suena risa ya por todo lo que está pasando. Pero que no es una chorrada. El gobierno no hace entrega del control de registro de entradas y salidas, quienes le visitaron, el coste de la estancia y los medios de transporte que el presidente puso a disposición de su hermano y su cuñado. Primero fue su esposa, a punto de ser procesada por 4 delitos, después su hermano. Bueno, a ver, vamos a dejar la nota. Realmente tenemos aquí la documentación, que es lo que yo quería ver. Es voz populi, toda la historia no la vamos a volver a comentar, a leer y a expresar, ¿no? Pero creo que es algo que se tenía que haber hecho desde el minuto cero, desde que se supo y había pruebas de que este señor había escondido en la Moncloa a un tipo, sea su hermano o me da igual quién sea, imputado en un caso tan importante. Pero claro, es más divertido leer, digo yo, no sé qué os parecerá. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra Benjamín Netanyahu. Es de risa. Es de risa, no me digáis que no. Pero ahí lo tenemos, ¿vale? Pero ojo, que esto no queda aquí, porque ha salido un nuevo informe de la UCO que cita directamente a Pedro Sánchez en la supuesta, bueno, la supuesta. En la supuesta. ¿Alguien cree que es supuesta, por cierto? ¿Ah? La trama de corrupción de las mascarillas. Pues sí, Antonio, acabamos de conocer este nuevo informe de la UCO y, ojo, porque señala directamente al presidente del Gobierno. Según la investigación de la Guardia Civil, Pedro Sánchez fue la persona que dio el visto bueno al negocio de la trama con los test COVID en aeropuertos. El segundo punto a destacar de este informe de la Guardia Civil es que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, tercera autoridad del Estado, recordemos que negó en el Supremo haber dado órdenes durante su mandato como presidenta de Baleares para la compra de mascarillas en la trama. Pero ahora la UCO destapa mensajes de Armengol donde le traslada a Koldo García el interés por la compra de mascarillas infantiles. Y por último, Antonio, también se nombra al ministro Ángel Víctor Torres. De hecho, hay mensajes en los que se prueba que el socio de Aldama se reunió con Torres por negocios. Sin palabras, ¿no? Pero ¿a qué no sabéis lo que estaba haciendo el señor presidente mientras todo esto se estaba movilizando, mientras todo esto se estaba viendo, mientras todo esto salía a la luz? Es impresionante. No lo vais a adivinar. ¿O sí? No lo sé. Estoy limpiando la pantallita porque esto hay que verlo bien. ¿Eh? Atentos. Que os vais a encabrear todos como monicos. Menos mal que no está la Maika, porque si estuviera la Maika, la veíamos a ella en pantalla. En vez de una zapatilla, en vez de lo que... No, a ella la veíamos en pantalla. Ojo a esto. Alex Soros dice: fue un honor dar la bienvenida a tantos líderes y defensores increíbles a Barcelona para la primera cumbre global progresista. Un encuentro sin precedentes que reunió a miles de personas de más de 100 países y organizaciones. Por primera vez, socios como la Alianza Progresista. Esto es de Alex Soros, ¿eh? O sea, esto no es ni siquiera de un periódico, ni siquiera que la gente es mala dice y comenta, no. No. Ahí está. Nosotros somos los malos, los teóricos de la... Me voy a callar, no quiero despotricar porque vámonos que nos vamos. Pero mira, es que no es el único presidente loco, ido de la cabeza, mitómano. Y me voy a callar, sé que me estoy repitiendo, pero es que si no me callo, me quitan los canales.
Porque si esto es ya de traca, no os perdáis a Milei. No os perdáis a Milei. Saliendo en canales hebreos, ¿qué queréis que os diga? Parece que está cantando, ¿no? Yo más bien le diría haciendo el patético ridículo igual que este. Y mira, que ojo, y aquí estamos viendo como cuando estamos diciendo en este canal que son el mismo perro con diferente collar, sean de ultraderecha o sean de ultraizquierda real. Porque estamos viendo al señor Sánchez Castejón de ultraizquierda haciendo las mismas payasadas y barbaridades que el señor Milei, que es de ultraderecha. Y eso que no son amiguis en las sombras. Y eso que no son amiguis en las sombras. Mirad esto lo que está haciendo. La canción no la puedo poner un poquito porque si no, no van a meter derechos de autor. Aunque cuando una canción se berrea, igual no te da derechos de autor, no lo sé. Pero bueno. Está cantando libre. Es que... O sea, es para reírse por no llorar. Pero míralo, ¿eh? Pero míralo, el tío allá, berreando ahí. Como no tienen suficientes problemas Argentina, el uno se nos va de fiesta con el Soros y el otro se nos va a cantar a berrear. A berrear. ¿Eh? Míralo. Está de buen ver, Milei, por cierto, ¿eh? Se cuida bien. En la Casa Rosada se come bien, parece ser. ¿Mm? Increíble. Increíble, pero cierto. Bueno, este es el último movimiento que os voy a enseñar. Ahora vamos a ver de Vox, que está tirando los órdagos bastante fuerte, por cierto. Ha salido una nota, ahora lo vamos a ver, con todo lo que tiene que ver, porque en estos momentos, fijaros lo que os estoy diciendo, corre más prisa, mucha más prisa, el tener en cuenta lo que está pasando con el tema de los seres de luz, incluso con Ceuta y Melilla. Mirad lo que os digo. Mirad lo que os digo. A ver, que os estoy preparando la nota, está saliendo en prensa, La Gaceta, mirad. Mirad que se me escapa aquí. Vale. Fin de la acogida de menas, prohibición del burka, suspensión de las clases de árabe, las medidas contra el islamismo pactadas por Vox en Extremadura. O sea, ojo que en este caso se les está poniendo, ojito, el tema bastante tenso, no solo con lo que está pasando y todo el mundo que está saliendo a hablar de todo este tema, incluso Europa, sino por parte de Vox, ¿eh? Vamos a escuchar la nota. Cerrar. Y ahora porque no canta. Como ha oído Milei, ya no quiere hablar. Bueno, aquí. Vamos aquí. Oye, ¿qué pasa? ¿Hala? Se ha atascado, vamos a leerlo nosotros. Bueno, aquí lo habíamos leído. Vox ha cerrado el acuerdo más duro contra la inmigración ilegal que se recuerda en cualquier región española tras sellar un pacto de gobierno con el PP en Extremadura que introduce un amplio paquete de medidas restrictivas en materia migratoria. El documento firmado recoge un encuentro sin precedentes en la gestión de la inmigración ilegal dentro de las competencias autonómicas. Ojo, recordar que lo que tiene pensado este señor es que las comunidades autónomas se coman los inmigrantes que vayan. Recordarlo. Entonces esto parece una chorrada, pero es importante, ¿no? Que la comunidad autónoma ya en sí ya lo está diciendo claro que se acabó. Entre los puntos más destacados figuran la expulsión de los inmigrantes en situación ilegal de las ayudas y prestaciones sociales, importantísimo que le quite las ayudas y prestaciones sociales, una medida que busca limitar el acceso
a recursos públicos a quienes no encuentran en situación administrativa irregular. Otro de los ejes centrales del acuerdo, en el compromiso de impulsar la devolución de menores extranjeros no acompañados MENAs a sus familias en sus países de origen, siempre que sea viable, así como promover convenios internacionales que faciliten estas reparaciones o repatriaciones. En el Parlamento, la Junta de Extremadura se posicionará en contra de cualquier sistema de reparto de inmigrantes, lo que estábamos hablando, impulsado desde el gobierno central. El pacto también contempla frenar la expansión de la red de acogida, no se abrirán nuevos centros para inmigrantes ilegales ni se ampliarán las plazas de los existentes, marcado con una línea clara de contención frente al incremento de llegada. En el ámbito económico, se establecerá control exhaustivo de gastos vínculo a la inmigración ilegal mediante auditorías anuales con el objeto de reducir al mínimo imprescindible dentro del marco legal. Además, se habilitarán partidas especiales para realizar pruebas de detención de edad. Ojo importante, partidas especiales para realizar pruebas de detención de edad a los menores con el fin de detectar posibles fraudes y evitar la sobrecarga de los servicios sociales. El acuerdo incluye también un giro en la relación con la ONG, correcto, creo yo. A ver, lo que está planteando es lo que hay que hacer. Y legalmente es así, ojito, no está planteando ninguna ilegalidad. Se eliminarán subvenciones y convenios con aquellas ONGs que, según el texto, puedan favorecer o facilitar la inmigración ilegal o colaborar indirectamente con redes de tráfico de personas, tratando de evitar el denominado efecto llamada. En el plano cultural y educativo, más importante todavía, diría yo, se suprimirán de forma inmediata las enseñanzas de lengua árabe y cultura marroquí en los centros educativos, una decisión que busca, según el pacto, reforzar la cohesión social y redefinir las prioridades del sistema educativo. Asimismo, la Junta impulsará la prohibición del uso del burka, el niqab u otras prendas que oculten completamente el rostro en espacios públicos, al considerar incompatible con la seguridad y la convivencia. Totalmente de acuerdo. Otra de las indicativas recogidas por exigir al gobierno central cambios legales para impedir empadronamientos fraudulentos, un mecanismo que, según Vox, facilita el acceso irregulares a determinados servicios. Esta medida forma parte del núcleo de exigencias planteadas por el partido de Santiago Abascal en la negociación y representará uno de los bloques más relevantes del acuerdo alcanzado. O sea, lo que está diciendo y lo que está proponiendo es, creo que lo que quieren todas las comunidades autónomas, básicamente, y se basa totalmente en la legalidad. Ojo que estamos hablando de un fuerte órdago hacia el gobierno y que a ver si alguna comunidad autónoma u otras comunidades autónomas pudieran o pudiese en serio ponerse al loro de lo que está pasando. Y recordamos, porque es importante, el hecho de que el gobierno, vuelvo a repetir, lo que quiere y ha querido siempre, porque hemos leído esa data, es que las comunidades autónomas se coman directamente el dinerín, que paguen el dinerín de todas estas regalías de la... Me voy a callar que iba a decir una tontería. Pero es que esto cada vez da más. Es que existe, mirar, esa es una aplicación móvil para que los irregulares encuentren todas las ayudas y en sus dispositivos. Ojo. Entre eso, muchas cosas. La inmigración precaria ya nos salva
las pensiones. Hace días. Ahora dice que no la salva. ¿Cuándo no te has enterado de esto? España no recupera el nivel de cotización de 2007. ¿En serio? ¿Ahora venís con estas tonterías? Esto es Vox Populi. Pese a la llegada masiva, esto es una nota, de prensa. Pese a las llegadas masivas de población extranjera, la ratio de empleados, mira que le hemos dicho veces nosotros, la ratio de empleados por pensiones apenas alcanza el 2,13 en 2025, lejos desde el 47 previo a la crisis del 2008. Bueno, a ver, pero si es que lo único que vienen es a cobrar ayudas. Si no vienen a trabajar, ¿qué quieres? No sé, digo. Mientras tanto, Sánchez anuncia que este martes, o sea, mañana, el gobierno llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Importa una mierda lo que está pasando en España. Vamos con Israel. Vamos, porque lo único que quiere es que entre esa gente para que le voten, básicamente, ¿no? Entonces, a él le importa un huevo, él tira para adelante, lo que piense la gente le da igual. Él lo que le importa ahora mismo es que la Unión Europea llegue él como salvador y rompa toda la asociación que Europa tenga con Israel. Eso es lo que habla este señor, aparte de irse de fiesta con el señor Soros. Más, este martes el gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Y aquel gobierno que viola el derecho internacional y por tanto viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple, así de sencillo. Y por eso pido el apoyo de todos los países de la Unión Europea a esta propuesta española. ¿Ha pintado de verde? ¿Ya no le gusta el rojo al señor Sánchez? Pregunto. Mientras tanto, y os he puesto esto porque es lo que le interesa ahora al señor Pedro Sánchez, indivisiblemente de lo que está hablando todo el mundo, porque no solo es España, de lo que está intentando hacer con la gente irregular. El señor Elon Musk ha vuelto a atacarle, Elon Musk vuelve a arremeter contra Pedro Sánchez por la regularización de inmigrantes culpable de alta traición. Cuando llevamos diciendo, bueno, el señor Sánchez Castejón es culpable de alta traición desde que pisó la Moncloa. El magnate ha reaccionado en X al discurso en el que el presidente del gobierno defiende el tema de la inmigración. Está todo el mundo hablando de esto, el señor Sánchez mejor vamos a hablar de Israel y nos vamos a Europa, que ya le dijo lo que le dijo, con el tema de los inmigrantes, que no se pensara que esto no iba a cambiar, que no iban a dejar pasar con esa documentación en el espacio Schengen. Se lo dijo clarito. Y vamos a dar ya la última noticia con esta última historia. Y digo historia porque esto es la historia interminable de no decir la verdad ni aunque se confundan con el tema de el estrecho de Hormuz, el tema de Irán y todo esto. Mirar, la última noticia que sale es la siguiente. Advertencia del presidente del Parlamento iraní a los actores globales del mercado de petróleo coincidiendo con la apertura de los mercados. Recordar que hemos hablado de los mercados, de que se habían quedado, estaban paralizando al principio. Bueno, en un mensaje en su cuenta X, Mohammad Baqet Taifab advirtió que los precios digitales del petróleo
Y ojo de lo que está hablando también. De los bonos, mira, qué cosas. Son castillos de naipes. Te lo está diciendo Irán directamente. Mira qué curioso. Es buena esta noticia. El precio del petróleo físico, el indicador que refleja, es el indicador, quiere decir que refleja la realidad. Fíjate, está dejando claro que ya ni siquiera se habla del petrodólar, ¿recordáis? No, está hablando del petróleo físico. Ojo, Tampoco el precio digital en papel del petróleo, como el de los bonos, se determina según el clima del mercado. Por supuesto, la deuda. Ambos son castillos de naipes en los que no se puede confiar. Jolín, te lo está dejando claro clarinete, ¿eh? El referente principal es el precio del petróleo físico, establecido como base en transacciones reales del mercado. O sea, no en humo, no en bonos, no en deuda, no en petrodólares. Ya como lo está explicando bien, Bueno, al que lo quiera escuchar, por supuesto, y lo quiera ver. Con la diferencia de que, al menos en el caso del petróleo, existe un indicador denominado precio del petróleo físico. Ojo, precio del petróleo físico, petrodólar. Lo está separando totalmente. Que permite dimensionar el grado de manipulación del precio digital, mientras que el mercado de bonos, de deuda, de bonos, no ocurre así. Todo se sustenta únicamente en castillos de naipes, o lo que nosotros decimos en humo. Totalmente, eso lo hemos dicho siempre. El petróleo, el papel, el oro, exacto. Ojo, lo está diciendo, creo que ningún mandatario lo está diciendo tan alto y claro, y sobre todo en los momentos que estamos viviendo, Al final de su mensaje, a los operadores, el indicador conocido en su cuenta como orden de índice de precios del petróleo físico. La está diciendo la gente, O sea, así tal cual. Que ya nos sirve toda la mierda que nos han vendido. Que físico. Está hablando ya de petróleo físico. Ya no está hablando de humo, de bonos, de petrodólares, de... No. Tantos barriles de petróleo existen, tanto vale el petróleo, tanto hay que pagar. Básicamente estamos hablando de un patrón oro, En estos momentos, en lo que tiene que ver realmente con con la línea del sistema Fiat del oro, del petróleo. Es brutal y acaba de llegar de última hora. El que quiera entender, que lo entienda, porque no es difícil de entender. No hay que ser economista para entender esta nota. Hay que ser realista. Y quiero recordar al respecto lo que hemos comentado al principio, que es bueno recordarlo, y de lo que estaba hablando el Financial Times, que ya es otro de los periódicos que lo decían, la próxima crisis de alimento mundial, Bueno, aquí le meten un poquito de miedo, meten la crisis alimentaria, que luego hay una crisis global y hay hambre. Pero bueno, aquí te lo están metiendo como más, ya sabéis que ahora se lleva el meter miedo a la gente más de lo habitual. ¿Vale? Así que, ojo, creo que está sencillamente claro todo lo que está pasando. ¿Vale? Y lo que estamos viviendo. Y que, como he dicho al principio, hoy vamos a tener una última hora reset como que más de aprendizaje, ¿no? De saber, de encajar bien esas piezas, como intentamos hacer en este canal siempre, intentar
recoger eso que está pasando en la geopolítica, en la economía mundial, para ver lo que realmente nos están haciendo. ¿Eh? Ojo. Y recopilado como se tiene que recopilar y poniéndolo tal y como lo hemos puesto aquí, creo que se entiende bastante bien. Creo que se entiende bastante. No hace falta, vuelvo a repetir, ser un economista ni ser Einstein, ¿no? Para entender, en principio, que nos están mintiendo por el tema de la guerra y que estamos viendo que al no poder salir o al no poder, de algún modo, cambiar esas tornas con el tema de Irán, pues son capaces de hacer explosionar el sistema por dentro. Y eso es lo que se está viendo. Porque no que le queda más, o sea, lo que hay. Lo sabíamos de hace tiempo, pero bueno. Dijimos que morirían con las botas puestas. ¿Recordáis que lo dijimos? Dios, estos no tirarán para atrás. Moriremos con las botas puestas sí o sí. Es que me acuerdo siempre. Porque estos no van a tirar para atrás. Cuando ya estén muertos, y sea suerte o verdad, o el patrón oro o su reseteo real, pues veremos lo que hacen. Pero por ahora van a morir con las botas puestas y lo estamos viendo día tras día tras día. Así que creo que ha sido un último hora reset muy esclarecedor. Y para el que quiere aprender, muy importante. Aquí está en quiebra está el apuntador. La semana pasada estábamos viendo, ya que no somos los últimos que estábamos diciendo, bueno, recordaros el vídeo que nos intentaron meterla. Bueno, ¿recordáis? Que los Estados Unidos se debían a Estados Unidos de deuda. Fue buenísimo. Fue buenísimo. Cuando la Reserva Federal no pertenece a Estados Unidos. Ya. No sé. El que no quiere ver ya las cosas llega a un punto que, ¿verdad, chat? Tampoco interesa mucho más explicar y gritar lo que en estos momentos estamos viendo tal cual. Estamos viendo tal cual. No vamos a ver lo que va pasando esta semanita. Vamos a ver lo que va pasando esta semanita. Y a ver, me río por no llorar. A ver, igual se sienta con Sánchez a hacer la paz en Irán en vez de con Irán. O sea, es que ya fiaros de que veamos cualquier cosa, ¿eh?